Buenos días. Os doy mi más cordial bienvenida a este vídeo acerca de la utilización de la acuarela sobre el papel de marca Yupo. Espero que sea de utilidad para todos y muchas gracias por vuestro interés y vuestra paciencia. Comenzaré por resumir las características más distintivas de este tipo de papel. Después daré algunas sugerencias en cuanto a cómo utilizar la acuarela sobre el papel Yupo para conseguir diferentes texturas. Y finalmente haré un pequeño ejercicio de pintura con acuarela sobre este novedoso soporte. El papel Yupo es un papel sintético y, como todos los demás papeles sintéticos, comparte un elemento común, que es el de no contener ninguna fibra celulósica derivada de vegetales. Está fabricado con capas de polipropileno que están orientadas debajo y encima de una capa base que se expande biaxialmente por extrusión durante el proceso de fabricación y después posteriormente se le van añadiendo capas para conseguir un papel de distintos grosores. Este procedimiento de fabricación es exclusivo de la corporación Yupo, que ha desarrollado el papel, y le otorga no solamente la fuerza y la resistencia que tiene un sustrato plástico, sino también la superficie lisa y idónea, capaz de admitir la impresión con tintas o la utilización de variadas técnicas pictóricas. El polipropileno del que está compuesto el papel Yupo es un termoplástico semicristalino, y este termoplástico se produce polimerizando, de ahí que se llama poli, el propileno. El propileno es un derivado del petróleo y la reacción de polimerización está catalizada por un catalizador estéreo específico. Esta reacción de polimerización fue descubierta en 1957 en el curso de una serie de investigaciones industriales para conseguir una alternativa que tuviera un rendimiento adecuado y que además fuera competitiva para sustituir progresivamente el papel industrial por un tipo de plástico, debido a que cada vez el papel iba siendo más caro de obtener y además porque se iban destruyendo las reservas vegetales del planeta. Fue tan importante el descubrimiento de esta reacción de polimerización porque, por una parte, tenía un rendimiento industrial altísimo y, por otra parte, el producto resultante, el polipropileno, tenía un gran abanico de utilizaciones posibles, que les valió al italiano Natta y a su colega el alemán Ziegler el Premio Nobel de Química de 1963, porque fue realmente una contribución revolucionaria para la industria de los plásticos. A partir de entonces, la tecnología fue avanzando rápidamente para su fabricación y se fueron ampliando sin cesar la cantidad de aplicaciones que podían tener estos plásticos, desde pañales hasta botellas de plástico, muebles, juguetes, envoltorios, etiquetas para envases domésticos y finalmente pues para la producción de este tipo de papel sintético. A partir de entonces, los papeles sintéticos se han convertido, al menos industrialmente, en una alternativa del papel estándar muy válida ante la progresiva deforestación que ha ido sufriendo el planeta y la conciencia ecológica que se intenta difundir entre la sociedad para evitar daños mayores. Su precio, que al principio era muy elevado, ha ido disminuyendo considerablemente desde su invención hasta la fecha, porque la tecnología y la forma de fabricación pues se ha avanzado grandemente, y hoy en día pues puede incluso pensarse que pueda ser una alternativa muy adecuada también para el papel artístico, para el papel que se utiliza en Bellas Artes. De momento, en muchos de nosotros a lo mejor pues desata un rechazo
ante este cambio de utilización del papel estándar al que estamos tan acostumbrados, sobre todo los acuarelistas, un rechazo que podría ser semejante al que debieron de sentir los monjes de la Edad Media cuando vieron sustituir sus preciados pergaminos de vitela por el papel que entonces se introdujo en Europa y se comenzó a fabricar en Europa. Bien, entre los atributos muy positivos que podemos decir de este papel yupo para nosotros los acuarelistas, los artistas, los pintores que utilizamos papel, se pueden citar los siguientes. Primero, acepta una gran variedad de técnicas pictóricas, desde el grafito hasta las tintas, sean o no sean de base acuosa, alcohólica, las acuarelas, el gouache, el acrílico e incluso el óleo. Es un papel que tiene la particularidad de ser totalmente impermeable al agua, entonces esto también genera bastante sorpresa entre los acuarelistas porque su comportamiento es muy diferente cuando pintamos sobre él del que estamos acostumbrados con un papel tan absorbente como es el papel de algodón. Pero el hecho es que este papel puede someterse a un mojado muy permanente, no se deforma y no se altera por el agua. Tampoco se altera por los ácidos, por los químicos, resiste muy bien la luz ultravioleta y esto le confiere una extraordinaria durabilidad en el tiempo, cosa que también es una alternativa al papel tradicional que, aunque se conserve en buenas condiciones, tiene una duración limitada porque está compuesto en definitiva de productos orgánicos derivados bien sea de los árboles o bien sea del algodón o de otras fibras vegetales. Tiene una gran resistencia al desgarro y a la manipulación, con lo cual no se dobla y eso pues aumenta mucho su durabilidad en el tiempo. Tiene una superficie muy lisa, blanco neutro, y a pesar de todo, a pesar de esta superficie tan lisa y tan resbaladiza por ser impermeable, se pueden conseguir texturas muy interesantes. Por otro lado, tiene una producción industrial que no tiene ningún impacto ambiental y al estar constituido solamente de carbono e hidrógeno, cuando se incinera no contamina el ambiente. En cuanto a que no libera pues cloro u otras sustancias que puedan ser tóxicas. Por otro lado, es reciclable al 100%, de manera que el papel yupo promete ser una alternativa muy válida y muy novedosa y también estimulante de nuestra creatividad para un futuro más bien a corto plazo. Formas de aplicación de la acuarela sobre papel yupo. La primera es una aguada multicolor libre. Utilizaré pinceles o paletinas con las que puedo justaponer pigmentos de diferentes tonalidades suficientemente diluidos en agua como para que fluyan con cierta libertad. En este caso pues estoy poniendo los 3 colores primarios distribuidos un poco al azar, libremente. El objetivo es conseguir que fluya con cierta libertad, inclinando el papel y orientándolo según nuestra conveniencia. Podemos utilizar agua o más pigmento en algunas zonas, voltearlo, etc. Como el papel es totalmente impermeable, podemos quitar todas las zonas que se manchen y que no queremos que haya color. Bueno, esto sería una forma muy simple de lograr una aguada multicolor. Una vez conseguido el efecto deseado, tendríamos que o bien dejarlo secar. La acuarela tarda sobre el papel yupo bastante, como 1 hora y media o 2 horas en secar.
o si no, pues se utiliza un secador para detener la difusión y progresión del agua y de los pigmentos. Hay que mantener el secador en movimiento para impedir que se localice demasiado calor en un punto, pues el papel yupo al fin y al cabo es un plástico y podría dañarse y producir burbujas o ampollas. La segunda forma es conseguir una aguada uniforme. Para conseguir una aguada uniforme hay que lograr extender o sea, se utiliza pigmento bastante concentrado y a continuación se alisa con un rodillo de espuma fina de los que se venden en las ferreterías para la pintura doméstica. Con el rodillo se puede lograr aclarar o oscurecer el tono a conveniencia. Si lo que queremos es lograr un degradado con otro color y un degradado suave, pues se justapone el otro pigmento y después se utiliza el rodillo para mezclar los dos tonos y que la zona de unión sea lo más suave posible. Una vez seco, pues podemos utilizar estos fondos para hacer otras técnicas de superposición, transparencias, veladuras, rastros, estampaciones, salpicaduras o fondos de estarcido. Siempre que esté seco y ayudándonos con un Kleenex o con un pañuelo de papel y el rodillo se pueden conseguir esas transparencias, esas texturas un poco irregulares pero que son muy atractivas visualmente. Siempre es posible alisar o quitar color con el pañuelo de papel y el rodillo. Es conveniente limpiar el rodillo después de cada utilización en un área o bien tener varios rodillos disponibles para diferentes áreas de color. Utilizando el pañuelo de papel un poco arrugado se pueden conseguir texturas también interesantes que podemos alisar o quitar si no nos interesan con el rodillo o difuminar. Para conseguir un rastro transparente o una veladura se utiliza un pincel húmedo, ligeramente húmedo, sobre un fondo seco y con el pañuelo de papel de nuevo o con el rodillo simplemente con el rodillo se puede obtener esa zona un poco más clara. Sobre esa zona vamos a pintar sobre una plantilla. Se puede pintar en positivo, aunque no respeta mucho, se queda bastante pintura por debajo de la trama y a veces pues no se consigue realmente lo que se precisa. Otras veces es mejor pintar la propia plantilla o la propia textura, por ejemplo en este caso con ese papel de burbuja, de plástico de burbuja, pintamos la propia plantilla y con eso se hace una estampación sobre un fondo seco que se puede aligerar de color con el rodillo y un pañuelo o a gusto. Siempre con un pincel un poco húmedo sobre un fondo seco se puede conseguir una transparencia, un rastro transparente.
o transparentar el fondo que hay debajo con una cierta textura. También se puede hacer salpicaduras que pueden quedar así en positivo, como estas que he hecho oscuras, o bien si pasamos el rodillo con un pañuelo se pueden quedar en blanco o en color más claro. Sobre una zona ya pintada se puede volver a pintar para conseguir una veladura, siempre utilizando el rodillo y un pañuelo de papel. Si se consiguen texturas y fondos interesantes. Hacer un estarcido con una plantilla utilizando un papel húmedo. Se puede conseguir borrar el fondo y dejar el dibujo de la plantilla.